Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a su lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como usualmente, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a iniciar en esta ocasión con la entrevista, con el análisis de hoy, porque, mire, déjeme se lo planteo de esta manera. En los casi 30 años o más que llevo de ser observador de estos procesos internacionales, por no decir que periodista, yo nunca había estado en una situación de inminencia de acuerdo a las afirmaciones de los observadores, y los observadores siendo las principales potencias del mundo, asegurando que viene un ataque de Irán hacia Israel. Y esa es la advertencia de Estados Unidos, de países europeos, el Kremlin lo da por cierto, y por supuesto que Irán así lo ha dicho. Entonces, prácticamente se da por sentado que efectivamente Irán cumplirá con su amenaza, con su advertencia de que habrá un ataque de represalia sobre algún punto de interés de Israel. Vamos a hablar de esto y le agradezco muchísimo a Luis Fleischmann. Él es analista político, experto en relaciones internacionales, en conflictos y también en el Medio Oriente. Muchas gracias, Luis, te agradezco. Sí, estar aquí contigo. Gracias. Alberto. Aparentemente lo dan por seguro, los países dan por seguro que Irán cumplirá con lo que dijo que va a hacer. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que no vaya a suceder? Esto es algo que nunca queda claro hasta que uno no vea qué es lo que sucede. Ahora, si es inminente o puede suceder en un mes o 2 meses, no es claro. Obviamente la amenaza siempre estuvo. Siempre hubo alguna amenaza de algo, pero ahora obviamente es algo que está manteniendo en alerta a Israel. En el pasado Irán amenazó. Esta no es la primera vez de que Irán se siente humillado por una acción, por el accionar israelí. Recordemos que en el pasado Israel también, por lo menos se alega que fue Israel quien asesinó un grupo de científicos nucleares. Sin embargo, no hubo represalia. Eso no significa que no vaya a haber represalia ahora, pero cualquier escenario acá es posible. Puede ser que no reaccionen, puede ser que reaccionen con algo simbólico, pero por otro lado hay que tomar en cuenta que estamos viviendo un Medio Oriente muy peligroso. Vimos lo que pasó el 7 de octubre y quizá muchos ni se imaginaron de que una masacre de ese tipo podría ocurrir. Claro. Sin embargo, ocurrió.
Y yo creo que hay algo en este momento, yo empiezo a desconfiar de las informaciones de inteligencia, tanto de las americanas como de las israelíes, voy a decir la verdad. Los americanos, o sea, hay que reconocer que la inteligencia americana tuvo razón cuando dijo que el ataque de Rusia a Ucrania iba a ser inminente. Efectivamente. Y no se equivocaron, inminente y no se equivocaron. Los israelíes, por otro lado, después del fiasco del 7 de octubre, yo diría lo siguiente, y esto es lo que quiero decir. Yo no sé si es que efectivamente Irán ya no posee una bomba atómica. Si Irán posee una bomba atómica, no hay que desechar la posibilidad de que terminen arrojándola sobre Israel, o sea, que la terminen usando en contra de Israel. Lo que no me es claro, y eso es lo que yo dije con respecto a las informaciones de inteligencia, yo no estoy seguro si la inteligencia sabe o no sabe si es que Irán ya tiene una bomba atómica. Y si la tiene, yo creo que es capaz de hacer uso de ella. Y aunque no la vaya a usar, es algo importantísimo que Israel tome en cuenta esta posibilidad. Claro. No pueden más guiarse por nociones, por conceptos de lo que uno piensa, esto no lo va a hacer o esto sí lo va a hacer. Hay que pensar que lo peor puede pasar. Esto es algo que se aprendió el 7 de octubre y que jamás debe olvidarse. ¿Existe precedente de amenaza, de que Irán amenace y diga lo vamos a hacer y no lo haga? Sí, lo ha hecho muchas veces. Okay. Amenazó y no cumplió. Ok, eso quedó claro. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo en que esta es la primera vez, a mí me parece que es la primera vez, que dice Irán lo vamos a hacer y que el resto del mundo, Estados Unidos, el Kremlin está de acuerdo también, etcétera, que dicen, me parece que Irán sí lo va a hacer, cuídense? Claro, yo pienso que uno no se puede guiar por actitudes del pasado, porque siempre hay una primera vez, ¿verdad, Alberto? Sí. Recordemos qué pasó con Hamás. O sea, el primer ministro Netanyahu estaba convencido de que Hamás no iba a atacar, que Hamás estaba en este momento en una situación de disuasión, porque cuando Israel atacó al liderazgo de la Yihad Islámica en Gaza, Hamás no reaccionó, lo cual convenció al primer ministro Netanyahu y a sus allegados de que Hamás no estaba en condiciones de hacer nada. Sin embargo, Hamás hizo algo. Hay que tener mucho cuidado. La ideología de Irán es muy poderosa. En realidad, si uno se fija en cómo han invertido sus recursos los iraníes, se han enfocado en guerras externas, en apoyar representantes, lo que se llama proxies, como Hezbollah, como los Houthis, como otros. Y se han preocupado y han penetrado el mundo entero, particularmente América Latina también, no solamente el Medio Oriente, sino América Latina. Sin embargo, han descuidado el tema doméstico. Irán en este momento confronta una crisis económica desde hace bastante tiempo y son cuestionados por muchos iraníes a la misma vez, pero sin embargo, la inversión mayormente, las energías de Irán están invertidas en el exterior. ¿Y por qué? Porque tienen una ideología de que el Islam tiene que ganar esta batalla, de que el Islam tiene que volver a recuperar su dominio de extensos o vastos pedazos de territorio. Entonces, para ellos quizá les valga la pena tirar una bomba atómica sobre Israel, incluso si ellos después pagan el precio. O sea, no se puede juzgar a esta gente de la misma forma que uno juzga a nosotros. O sea, no yo, Alberto Padilla, ¿qué haría en ese lugar? ¿Cómo actuaría yo? No se puede asumir ninguna racionalidad. No se puede asumir que ellos temen a la muerte o a la destrucción. No, bueno, tú estás hablando de Irán, pero lo mismo se puede decir también de Hamás con lo que hizo el 7 de octubre, ¿verdad? Porque totalmente, están cortados por la misma tijera. Exactamente. Es la misma tijera. ¿Qué consideraciones tendría Irán y qué resultados tendría si decide ya sea...
¿Cuál sería la diferencia en cuanto a los resultados si Irán decide atacar a Israel en su territorio o a un interés israelí en otro país? Creo que esta vez Irán pagaría el precio. Creo que Israel buscaría la forma de cómo atacar a Irán o tomar una represalia muy seria con el objeto de disuadir a Irán. Recordemos, Irán ya atacó objetivos que no solamente fueron objetivos israelíes, como la embajada de Israel en Buenos Aires, también atacó comunidades judías. Y hace poco, en realidad, hubo un caso en Brasil donde se capturó a un par de individuos que en realidad estaban tomando fotos de instalaciones de la comunidad judía en Brasil y estaban ligados a Hezbollah, que es un proxy de Irán. Entonces, lo que Irán puede hacer puede ser cualquier cosa. Puede ser un ataque sobre Israel o puede ser incluso un ataque a una comunidad judía en América Latina o en Europa, claro, o una embajada. Puede ser incluso un ataque a Estados Unidos. Porque recordemos, la forma como Irán ve el mundo es Israel es el pequeño Satán y Estados Unidos el gran Satán. Entonces yo creo que es totalmente impredecible hacia dónde iría Irán. Yo lo que digo, lo mejor es abrir los ojos, no decir esto a mí no me va a pasar, yo quién soy, puede ser cualquiera. ¿Cuál sería, en qué momento? Porque ahorita todavía, acá están las advertencias, el Kremlin lo dijo, las advertencias de cuidado, no vayamos a tener un conflicto regional. Y yo me pregunto, ¿y cuál es la métrica para medir un conflicto regional? Ya Israel atacó a la embajada de Irán o el consulado de Irán en Damasco. Entonces, ha estado atacando al otro lado de la frontera en Cisjordania. Entonces, pero sin embargo todavía no se habla de un conflicto internacional, regional. Más bien dicen hay que tener cuidado de no hacer un conflicto regional. ¿Cuándo, si no es ahora, va a ser un conflicto regional? En el momento que Irán se involucra directamente es un conflicto regional. Yo creo que ya en este momento, si uno se fija desde el punto de vista de Israel, Israel tiene varios frentes. Exacto. Tiene no solamente el frente de Gaza, tiene también el frente de la Cisjordania, porque exacto, día a día hay múltiples intentos de ataques terroristas. Incluso hoy, justamente hoy, mientras estoy hablando contigo, hay un chico secuestrado. Se supone que fue secuestrado por una célula de Hamas en la Cisjordania y Hezbollah en el norte, ¿verdad? Y mientras tanto también Israel está recibiendo a veces, cada tanto, algún misil que viene o de Yemen o viene de Irak, que también los disparan uno de los proxies de Irán, sean los Houthis o sea Hezbollah Qatar. O sea, eso no quiere decir que sea un conflicto regional porque no involucró a otro país, ¿va? Yo creo que cuando se habla de un conflicto regional se habla de la involucración de Irán, ¿verdad? Si se involucra Irán, se involucraría quizá Estados Unidos en forma detrás de las bambalinas y también Rusia detrás de las bambalinas. Sí. Entonces se volvería una situación muy parecida a la que hubo en octubre del año 73, ¿verdad? Que en el momento que Estados Unidos comienza a suplir de armas a Israel, en el momento que se dan cuenta de que la guerra de Yom Kippur fue hecha o fue orquestada desde Moscú, o con ayuda de Moscú. Entonces, en ese sentido. Ahora, yo la verdad que no me preocupa tanto, creo que Israel puede manejar esto tranquilamente, excepto si hay un elemento nuclear. Y ahí ya es un problema. Ahora, cuando Rusia dice cuidado de que esto no vaya a ser un conflicto regional, yo creo que de alguna forma está pidiendo que Israel se restrinja. Eso es lo que está pidiendo. Claro. Nada más para lo último que se tiene al respecto, desde hace un par de horas, donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que él espera que Irán ataque a Israel más pronto que tarde. Déjame, te pregunto algo, Luis. Israel tiene uno de los ejércitos más sofisticados del mundo, porque esto es cierto, es uno de los ejércitos más sofisticados.
¿te parece a ti, tratando de ser objetivo, te lo pido, entiendo tu origen, ¿verdad? Pero la queja incluso de Estados Unidos, déjame te lo pongo en perspectiva, la queja de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, el propio Anthony Blinken, el secretario de Estado, él ha dicho que él está seguro que Israel puede llevar persecución de Hamás, de los militantes de Hamás, sin tantas muertes de civiles, dada la sofisticación del ejército israelí. ¿Tú crees que efectivamente Israel, si quisiera, pudiera lo mismo perseguir y aniquilar y eliminar a Hamás sin tantas vidas civiles? Creo que Israel debería hacer lo máximo posible para evitar. Yo no hablo por el gobierno de Israel. Por supuesto que no, pero ¿te parece que no lo está haciendo? No, yo pienso que sí lo está haciendo, porque si tú te fijas en las estadísticas, estamos hablando más o menos 30, según el gobierno en Gaza, que en realidad es el gobierno de Hamás, el Ministerio de Salud, ellos dicen que hay 33.000 muertos. Los israelíes dicen que hay 13.000 terroristas que ellos abatieron, más los 1.000 terroristas que abatieron dentro del territorio israelí el mismo 7 de octubre, entre el 7 y el 8 de octubre. Significa que hay una relación de por cada combatiente o terrorista hay 1.2 o 1.3 civiles muertos. El promedio en una guerra urbana de este tipo es mucho mayor, es 1 a 9, y acá estamos hablando de 1 a 1.3. Yo creo personalmente de que hay un estándar doble. Yo entiendo que tú crees mi origen, pero yo también soy objetivo y te puedo decir que hubo también muchos errores por parte de Israel. Particularmente te voy a decir, por ejemplo, podrían haber puesto mucho más ayuda humanitaria desde el principio, como lo están haciendo ahora. No creo que haya hambruna, como algunos dicen, y por el otro lado, pienso que sí, Israel ha hecho lo mejor posible por evitar, pero creo que Israel está bajo la lupa más que cualquiera. Sí, te voy a dar un ejemplo. Esta semana pasó algo, la semana pasada, en realidad, el 1 de abril, pasó algo realmente, una tragedia, que fue los 7 muertos de la ayuda, o sea, que pertenecían al grupo de la cocina central de José Andrés. Sí. Ahora, si tú te fijas, Estados Unidos en Afganistán, una vez por equivocación, mató 42 civiles inocentes. Francia en Mali hace 3 años mató 19 civiles inocentes yendo detrás de 5 terroristas de Al-Qaeda. Hubo errores, pero Israel está bajo la lupa más que cualquiera. Entonces, yo creo que Israel debería cuidarse sin que Tony Blinken le diga, porque están bajo una lupa doble. Y el hecho de que hay un doble estándar es un hecho, es una variable que Israel tiene que tomarlo en cuenta. Uno se puede quejar de que hay antisemitismo, de que hay lo que quiera, pero es una realidad. Es que es cuando uno es como un dato, es como una variable que existe en el terreno y hay que tomarla en cuenta. Entonces yo creo que Blinken le está diciendo a Israel, toma en cuenta de que tú eres juzgado diferente, entonces al ser juzgado diferente y nosotros ser tus aliados, te pedimos que hagas más incluso de lo que estás haciendo. Claro. Te entiendo perfectamente, Luis. Última pregunta. Yo estoy consciente que los medios de comunicación estadounidenses están sesgados, totalmente sesgados, y yo lo he denunciado aquí en el programa. Y no tenemos absolutamente toda la verdad. Pero respecto a la imagen que tenemos, de acuerdo a lo que nos dicen los medios de Occidente, aquí en este lado del planeta, déjame te pregunto, ¿por qué, si acaso que así es, de acuerdo a la imagen que tenemos, por qué Israel, pudiendo y teniendo la capacidad y los recursos que tiene, aparentemente no hace más por hacerse del favor de la población de Palestina? Y déjame te planteo esta idea. ¿Por qué en lugar de decirle, que le dijo Israel a los palestinos, muévanse hacia el sur porque nosotros vamos a invadir el norte, y ahora les está diciendo regresen al norte porque vamos contra el sur, cosa que se agradece porque cuando menos les está dando aviso? ¿Por qué no establece, y sería, me parece a mí, algo de relaciones públicas muy bueno a nivel mundial,
decirle a la población, señor Civiles, en primer lugar, la bronca no es con ustedes, es con su gobierno, con ustedes no es. Vénganse, yo les abro un refugio, vénganse de este lado, yo les abro un refugio, nada más a los civiles que quieran, los protejo, se quedan protegidos, sálganse de la zona de peligro. Esta área protegida no la voy a bombardear porque van a estar civiles ustedes aquí, yo los cuido, yo los resguardo. Déjame, hago la operación acá, hago lo que tengo que hacer, termino y ahora sí regreso y los ayudo a seguir adelante después. Me explico un poquito más de cuidado al bienestar de la población. Esa es la imagen que aquí tenemos, que esto no está sucediendo. Y la pregunta es ¿por qué? No, yo creo que han habido atentos, y tú lo dijiste, ¿viste? Cuando le avisan a la población evacúen porque vamos a entrar, ya es algo. Logística, yo pienso que en el 7 de octubre fue una sorpresa tremenda, ¿no? Y terrible. Entonces ellos tenían que moverse rápido a planear la operación. Y quizá en ese sentido hubo cosas que no salieron en forma perfecta. Creo que, por ejemplo, si Israel ahora intenta entrar a Rafía, yo ya escuché que se habló de que Israel ya estaba preparando carpas para alojar a los refugiados y tratando de que vuelvan también algunos de los palestinos de Gaza al norte. Yo pienso que tú tienes razón, que lo ideal sería que esto esté planeado con responsabilidad hacia los ciudadanos. Ahora tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que Israel hace y qué es lo que Israel no hace? Yo no tengo toda la información, pero sería bueno que tú entrevistes a uno de los diplomáticos israelíes que hablan español, que los hay. Y eso es una muy buena pregunta para que tú se los preguntes a ellos. Sí. Yo, por lo que leo en los diarios, sé que hay planes de ese estilo. La última vez yo escuché de unas 40.000 carpas para refugiados, o sea, no sé si van a alcanzar, por ahí están planeando más, pero realmente no tengo una respuesta para darte, pero sí estoy seguro, Israel es sensible a la opinión pública y particularmente a la opinión de la administración Biden. En este momento hay mucha presión sobre la administración Biden con el tema de Gaza. Incluso ya escuché que ya se planea algo para la convención democrática de este verano. Ya Biden hizo algunas declaraciones que fueron muy fuertes, como hubo una confrontación muy pública con el primer ministro Netanyahu. Sí, sí. Y eso está dirigido también a aquellos que están pidiéndole a Biden que presione a Israel en ese sentido. Entonces yo creo que Israel toma eso en cuenta, particularmente cuando todavía Israel tiene dependencia militar de Estados Unidos. Y hoy en día hay voces en el Congreso que quieren condicionar la ayuda militar a una política más humanitaria por parte de Israel. Que yo creo que, por otro lado, como te lo dije antes, Alberto, yo creo que si la idea es eliminar a Hamas de Gaza, es casi imposible que no haya daño colateral y que caigan civiles. Y como te dije antes, yo creo que en términos de proporción de civiles con respecto a combatientes, es en términos universales baja. Y no lo digo solamente yo, lo han dicho expertos en estadística militar. Ya. Luis Fleischmann, analista político de Relaciones Internacionales, Conflictos y Medio Oriente, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Te agradezco mucho que me hayas invitado, Alberto, y que tengas un lindo fin de semana. Igualmente para ti, nos vemos en la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, a este respecto del tema que estábamos hablando, hay que decir que precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que él espera que Irán ataque a Israel más bien pronto que tarde, y le dijo a los reporteros en la conferencia que su mensaje hacia Irán es: no lo hagas. Añadió que Estados Unidos estaba devota a la defensa de Israel. Después de estas advertencias de Estados Unidos, más temprano esta semana, sobre el asunto de Irán, que podría atacar de manera significativa, diplomáticos en el mundo han hecho llamados a Irán para ejercer mesura. Al respecto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo: quien quiera que nos dañe a nosotros, nosotros lo vamos a dañar a él. Así es que ahí está. En otra parte del mundo, hay que decir que un consejo de transición en Haití fue oficialmente establecido. Este país de Haití ha estado sin un primer ministro oficial ya por más de un mes y sin presidente electo desde el 2021. Como usted sabe, la violencia de pandillas explotó en este país caribeño cuando el primer ministro, que no fue electo popularmente, salió del país a una gira por África a principios de marzo. Ya no pudo regresar y fue obligado a renunciar. Este Consejo de Transición tiene autoridad hasta febrero del 2026 y tiene como tarea el designar un nuevo primer ministro y formar un gobierno. La Casa Blanca dio a conocer, reveló que oficiales estadounidenses mantuvieron reuniones secretas con representantes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana en México. Estados Unidos está considerando si reimponer las sanciones petroleras a Venezuela, país al cual le dieron 6 meses de no sanciones, una pausa de 6 meses, bajo la condición de que iba a dar al menos señales claras de que iba a respetar el orden democrático, o mejor dicho, unas elecciones democráticas este mismo año. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario, y el presidente Maduro de Venezuela ha llegado tan lejos como simple y sencillamente sacar de la jugada, prohibir la participación en la elección de la principal candidata popular opositora. No se informó cuál fue el resultado de estas negociaciones secretas en México entre oficiales de Estados Unidos y oficiales de Venezuela. Estados Unidos se convirtió en el principal destino de las exportaciones de Taiwán durante marzo, de acuerdo al Ministerio de Finanzas de Taiwán. Esto es importante porque históricamente siempre China había sido el más grande socio comercial de Taiwán. Eso cambió a partir de marzo o en marzo. Las exportaciones a los Estados Unidos subieron en marzo 65,7% anual, mientras que las de China en el mismo periodo fue de solamente 6%. Esto también es importante porque Estados Unidos está tratando de reducir su dependencia económica de rivales geopolíticos, particularmente de China, lo cual está realineando el comercio global. Hay que decir que la principal empresa administradora de fondos del mundo, BlackRock,
Hay que decir que sus fondos bajo administración alcanzaron durante el primer trimestre de este año los 10,5 billones de dólares, 10,5 billones de dólares, que es su mayor nivel en la historia. Estamos hablando de depósitos de ciudadanos como usted, ¿sí? Esta empresa BlackRock tiene bajo administración depósitos de ciudadanos como usted de 10,5, no son 10, no le estoy diciendo 10.500 millones de dólares, le estoy diciendo 10,5 billones, porque son 10,5 trillions en inglés, estos son 10,5 billones, es una cantidad inmensa. Me parece que va a ser equivalente al Producto Nacional Bruto de toda Latinoamérica. Hay que decir que el ingreso neto ajustado subió por un 23% anual y los ingresos o las ganancias aumentaron un 11%. Hay que decir que esta empresa, que es el más grande administrador de fondos, se benefició del aumento en los precios de las acciones en Estados Unidos, las cuales también hicieron aumentar el ingreso fijo y los fondos de capital. Adicionalmente, durante el trimestre se establecieron los famosos ETFs ligados a Bitcoin y estos probaron ser sumamente populares. Hay que decir que el público invirtió en estos ETFs de Bitcoins durante los primeros 3 meses del año 18,000 millones de dólares. Así es que tiene usted eso. Con respecto a los resultados corporativos, déjeme informarle que esta semana, este viernes en realidad, 3 de los más grandes bancos de los Estados Unidos presentaron sus resultados. Nadie menos que Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo reportaron este viernes sus resultados al primer trimestre del año. Y cuando los bancos más grandes de Estados Unidos tienen algo que decir, particularmente sus resultados, todo el mundo los escucha. Sobre todo si existe la sospecha, la corazonada, el temor de que puedan decir algo negativo o revelar algo negativo. Hay que decir que el miércoles, hablando del contexto de la economía de Estados Unidos, el contexto, este miércoles se reveló un aumento en los precios del consumidor, mayor al esperado, indicando que la inflación está todavía presentando retos a los economistas, es decir, que se niega a bajar. Y por tanto, entonces, se da por sentado que las altas tasas de interés continuarán, más allá de lo que todo mundo quisiera. Entonces, los resultados de los bancos mostraron para algunos de ellos que esta permanencia de las altas tasas de interés les representó más ingresos por ese concepto. Sin embargo, el resultado o el efecto ha ido disminuyendo, porque hay que decir que las utilidades o la rentabilidad de Wells Fargo, por ejemplo, cayó un 7% comparado con el mismo trimestre del año pasado. Y eso fue en parte porque su ingreso neto por intereses cayó 8% a solamente 12,200 millones de dólares, que es muchísimo dinero, pero estamos hablando de un banco gigante, ¿sí?
A los otros bancos no les fue tan mal. Hay que decir que las utilidades del JP Morgan Chase subieron un 6% comparado con el mismo periodo, o sea, el mismo trimestre del 2023, mientras que las utilidades del Citi cayeron. Pero pues fueron de todos modos 3.400 millones de dólares y aún así fueron mayores a los que los analistas estaban esperando. Ellos esperaban 2.300 millones de dólares. Ingresó 3.400. Decir que, hablando de este banco en particular, Citi, durante marzo completó una reconformación de su negocio después de haber despedido a 5,000 empleados, incluyendo a 1,500 puestos ejecutivos. Y bueno, como estuvimos hablándolo también, esta semana estuvo en Washington el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, donde fue recibido con toda pompa en la capital de Estados Unidos. Hay que recordar que Japón es el principal socio de todo en Estados Unidos, o de Estados Unidos en Asia. En Asia. Pero con todo y eso, el anuncio de que la principal acerera japonesa adquiriría a una de las más grandes acereras de Estados Unidos no cayó bien a nadie. Nippon Steel ha estado recibiendo caras arrugadas en Washington desde que anunció un acuerdo para quedarse con US Steel, que es la tercera productora de acero más grande de los Estados Unidos, en un mega acuerdo por 15,000 millones de dólares que fue anunciado en diciembre. Bueno, pues este viernes se esperaba que los accionistas de US Steel votaran a favor de esta operación, es decir, de vender. Pero esos son los accionistas que quieren vender. Todo el demás entorno no quiere que se venda, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, al sindicato y al presidente. Y esto pudiera ser que finalmente este acuerdo no se realice. El mes pasado el presidente Joe Biden dijo que la acerera debería de quedarse en manos domésticas. El expresidente Donald Trump y también el sindicato representando a los trabajadores metalúrgicos también han exigido que no se realice la operación. Nippon Steel, por su parte, todavía sigue adelante con la propuesta. Sin embargo, por supuesto que esta transacción ahora afronta todo tipo de escrutinio, incluyendo por parte del supervisor antimonopólico de los Estados Unidos. Hay que decir que en el mercado, las acciones de Nippon Steel se están intercambiando alrededor de un 25% de descuento un 25% de descuento respecto de la propuesta de compra que hace Nippon de US Steel. Lo que significa que los accionistas probablemente están pensando que no se va a hacer esta operación. Lo que no se ha dicho todavía, o cuando menos no ha salido a la luz, es qué va a pasar con US Steel. A ver, de nuevo, yo creo que este es un trabajo que está haciendo US Steel o Nippon. Yo creo que es un trabajo que está haciendo Nippon Steel, pero no lo conocemos nosotros. Puede ser porque los medios de comunicación se niegan a hacerlo, no lo desconozco, pero sí deberían de estar haciendo un mejor trabajo sobre por qué es mejor y en qué ayuda que US Steel, en qué ayuda al mercado, en qué ayuda a la propia US Steel
que sea adquirida por Nippon. ¿Sí? No se ha hablado acerca de qué va a pasar con los empleados. No han dicho que si acaso va a crecer más, a lo mejor vamos a contratar más gente, los precios van a caer, a ustedes les conviene. No han dicho nada de eso. Le digo, quizá los medios no lo están dispuestos a decir. Yo esperaría que estas empresas estén haciendo un trabajo publirelacionista al respecto, pero no lo conocemos. Y entonces así, pues es mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil. Ahora vámonos a la segunda economía más grande del mundo, que es China, porque hay que decir que este país está trastabillando, por decirlo menos. Los primeros 2 meses de este año, las cifras económicas de China daban esperanza. Eran débiles, etcétera, pero con señales de mejoramiento. Porque tanto la inflación como las exportaciones en esos 2 meses fueron mejores que las que se esperaba. Hay que decir que de hecho el superávit comercial de China ha estado eliminando los temores de una sobrecapacidad industrial. De hecho, el lunes, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en la capital de China, en Beijing, advirtió sobre una inundación de productos chinos artificialmente abaratados sobre el mercado global, lo cual pudiera poner la viabilidad de firmas en todo el mundo en cuestionamiento. Pero pues eso fue los primeros 2 meses del año. Hay que decir que respecto a qué es lo que se puede esperar o si va a seguir esta tendencia, bueno, pues ya salieron los datos de marzo. Y decir que las cifras que se liberaron durante esta semana han mostrado que los precios del consumidor de China subieron solamente por un marginal 0,1% comparado con un año anterior, indicando que el aumento en la inflación que se dio en los primeros 2 meses del año fue básicamente como resultado de la actividad aumentada por el feriado chino del Año Nuevo. Asimismo, las cifras de comercio que se liberaron este viernes también mostraron ser bastante débiles, al menos si se les compara con lo sucedido el año pasado, cuando los puertos de China disfrutaron de un salto pospandémico. En valor en dólares, las exportaciones de China cayeron por 7,5% y las importaciones cayeron por 1,9%. Por tanto, efectivamente, China pudiéramos afirmar que tiene una sobrecapacidad, pero de frustrarnos, de sorprender de manera negativa. Mire, es que es muy sencillo, o sea, no está siendo un buen año para las principales economías del mundo. La única economía fuerte del mundo que está teniendo un buen desempeño es la de Estados Unidos, que es la verdad. La Unión Europea está al borde de la recesión. China está al borde también de lo mismo, incluso hasta con deflación. Japón está marginal. Y bueno, ahí lo tiene usted, ese es el problema. La Gran Bretaña también está marginal, el desempeño. La única economía que está presentando un buen desempeño de las grandes es Estados Unidos. Cosa que es notable porque, vaya,
como toda buena economía grande, está muy interconectada con el resto del mundo. Y si al resto del mundo no le está yendo bien, pues a Estados Unidos no debería de estarle yendo tan bien tampoco. Pero en esta época, digamos que dichosamente y afortunadamente, la economía de Estados Unidos está muy dependiente del mercado doméstico y a este le está yendo bien, que es exactamente lo contrario que le está pasando a China. A China está sufriendo porque el mercado doméstico está deprimido. El exterior también está deprimido, pero al menos está funcionando mejor que el doméstico. En Estados Unidos, el exterior, pues ahí va, pero el doméstico va con todo vapor y eso es lo que está ayudando a la economía de Estados Unidos. Europa está sufriendo por los dos lados, porque en Europa el mercado doméstico está apachurrado y el internacional también. Entonces, por eso, y encima tienen pues, los precios de la energía altos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Europa está sufriendo. Y bueno, ahí lo tiene usted. David, ¿nos vamos directito? Bueno, pues vámonos directo porque es viernes. Vamos a cambiar de tema ya. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cosas más positivas, vamos a hablar de bienestar. Y ya está con nosotros conectada nuestra buena amiga para hablar de bienestar, literalmente bienestar. Si uno no está bien, hay que estar bien escuchando a Mafa Moya. ¿Cómo estás, Mafa? Hola, Albertico, querida audiencia, feliz viernes. Rico estar aquí compartiéndoles. El viernes pasado hablábamos un poco de las energías que muchas personas estaban sintiendo con este eclipse, que les dolía la cabeza, se sentían cansados, depresión, agobio, angustia, estrés, que es un poco como la enfermedad de moda ahora. Y la buena noticia es que ahora estamos esperando una cuadratura maravillosa que es de Júpiter en Urano, en Tauro. Esto es un movimiento que nos invita a abrazar el cambio, a salirnos de la zona de confort y expandir, cambiar la mente. Las empresas que se quieren quedar como dinosaurios, que no están entendiendo la necesidad de ser unas directivas mucho más flexibles, mucho más resilientes, mucho más conscientes, invitando a abrazar a la colectividad, a la creatividad, a abrirnos a las nuevas tecnologías, pues van a sentir muy fuerte este cambio. Esta cuadratura dura cada 10, 12 años en donde Júpiter llega a Urano y va pasando por diferentes casas digamos, jugando a querer, digamos, en el tema de las cartas astrales. Es simplemente una simbología y a mí me encanta jugar con estas simbologías porque en este caso Tauro representa el dinero y si te estás dando cuenta, Alberto, yo creo que tú lo acabas de narrar, todas las economías están sufriendo, todas las economías están cambiando y en el colectivo esta cuadratura que se va a sentir mucho del 16 al 26 de abril nos está moviendo mucho las formas de adquirir, de mover, de pagar el dinero a través de la línea de internet. Las criptomonedas van a estar mucho en auge, las transacciones que tengan que ver con tecnología, se va a empezar a ver mucho la robótica en el agro, se va a empezar a ver muchos despidos masivos por reemplazos de tecnologías en inteligencia artificial. En el colectivo se va a sentir una sensación de agobio, de cambio, pero es precisamente la invitación a no tener miedo, a adaptarse a esos cambios, a abrazar el cambio, a abrir hacia adentro, hacia un bienestar mucho más espiritual, menos competitivo, menos agresivo, más compasivo. Y es una excelente oportunidad para estar ayudando a beneficios más grandes que el de uno mismo. En la colectividad, ver cómo puedo ayudar sin esperar a nada a cambio, activar esa parte espiritual siendo mucho más consciente de respirar, de alimentarme bien, de conectarme con la naturaleza. Es un cambio que nos invita mucho a quitarnos el ego, a enraizarnos, a entender que este es nuestro planeta y que si seguimos con miedo, con violencia, pues eso es lo que vamos a traer porque la vida, el universo es como un eco. Entonces nos están invitando a mover esas raíces. Estamos en una temporada de fuego, estamos en una temporada del dragón, que es quemar esos viejos hábitos, esas narrativas de victimismo, de esclavitud, de miedo, de agobio, de violencia, para precisamente cambiar a ser una humanidad mucho más amorosa, mucho más consciente de que nuestros hijos merecen una tranquilidad, una armonía, una
conciencia mucho más despierta que estar en piloto automático victimizándonos por todos. Así que estoy feliz, atentos este 16 al 26, esta revolución en la vida privada de las personas, vienen cambios positivos a nivel de dinero, nuevas formas de generar dinero, nuevas formas de conectarnos con la abundancia y la prosperidad, a no tener miedo. Entre más miedo tengamos, más nos paralizamos. Entre más confiemos, más fluyamos, más respiremos conscientemente en el aquí y en el ahora, más expansión, más luz, más cosas positivas nos van a traer en estos movimientos de cambio. Mafa, siempre me pareció interesante el efecto que tú afirmas que el eclipse, los eclipses tienen sobre nosotros, sobre los que estamos aquí, ¿no? Pero la pregunta es, el eclipse cayó, en este caso, el año pasado sí tuvimos un eclipse aquí en Centroamérica que nos cayó directito, hablando de Centroamérica. El eclipse fue en Norteamérica, aquí pudo verse algo, en Sudamérica creo que no se vio absolutamente nada, pero la pregunta es, ¿tiene el mismo efecto, influencia sobre todos? Pues efectivamente México, Estados Unidos y Canadá van a ser puntos geográficos que van a tener que desafiar muchos cambios de migración, de cambio climático, de movimientos de estructuras que ya no están siendo sostenibles, y va a haber una nueva forma porque en el colectivo están saliendo las voces, las mujeres se están uniendo, están gritando, los migrantes están saliendo, están gritando, los derechos están saliendo, están gritando, hay muchas voces y estos países pues van a ser mucho más afectados por estas narrativas de cambio en donde un buen líder va a tener que negociar y cambiar esas rigidez. No es un momento para estar rígido, es un momento para ser flexible. Mira que hay un cuento ancestral muy lindo de los indígenas que dicen que la vida es blandita, suave. Un bebé cuando nace es blandito, flexible, suave. Cuando llega la muerte, un árbol, por ejemplo, cuando se muere es vacío, duro, rígido, se vuelve tan rígido que se parte, ¿no? Entonces, estamos en una narrativa en donde tenemos que aprender a escuchar, no nos gusta escuchar, no nos gusta ver el colectivo, porque prima el ego, y ya esas estructuras nos están invitando a soltar este ego, a escuchar, a hacer en el colectivo ese cambio cuántico de ser mucho más generosos, mucho más amorosos, mucho más compasivos, mucho más resilientes, y hay algunos líderes que les está costando mucho esas nuevas verdades, esas nuevas formas de ver la economía, de sentir los recursos. Para nadie es un secreto que los próximos años van a ser desafiantes en el tema de agua, de electricidad, de alimentos. Entonces pues hay que estar muy conscientes de esas voces y esas narrativas para no tener miedo y empezar a construir y trabajar por un planeta mucho más sostenible y equilibrado. Mafa, ¿dónde te puede encontrar la gente? Mafa Moya, con Y, en Instagram me pueden escribir, y yo creo que al 6575-4020 si quieren hablar conmigo, indicativo 507, estoy en Panamá, y bueno, aquí estoy para servirles. Qué rico este espacio, qué rico compartir, y espero que se hagan estas preguntas de cómo puedo ser más feliz, cómo puedo ser más sostenible, y aprovechar este fin de semana para ser más flexible y menos rígido. Y bueno, ok, perfecto. Entonces hablamos el próximo viernes al respecto, mi querida Mafa Moya. Así es, disfruten, feliz fin de semana. Igualmente para ti. Y bueno, igualmente para todos ustedes, feliz fin de semana. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos.